Bienvenido una vez más a Eco 3D. En este video te voy a explicar cómo yo realizo la nivelación manual en mi impresora, de una forma muy práctica mediante un archivo G-Code. Así que si este video es de tu interés, te invito a que te quedes. Lo primero que realicé fue cambiar los resortes originales que trae el equipo. Estos resortes son muy débiles y como podemos observar, la cama es muy inestable y eso hace que las nivelaciones sean no tan precisas. Es por eso que me decidí buscar en el mercado y encontré estos resortes amarillos en la página de Amazon. Son resortes muy fuertes y muy rígidos en comparación con los primeros. Entonces ya me llegaron, los vamos a cambiar y veremos a ver cuál es la diferencia de estos resortes originales a estos resortes nuevos. Una vez cambiados los resortes, podemos ver a simple vista que ya la cama es mucho más rígida, es mucho más estable y es por esto que la nivelación me va a funcionar mucho mejor. Algo que me pasó es que estos resortes son un poco más altos que los originales y por esto decidí subir un poco más el final de carrera, aproximadamente entre unos 4 y 5 milímetros. En la descripción del video vas a encontrar el archivo G-Code y unos test de impresión. Este archivo G-Code simplemente nos ayuda a que el extrusor se posicione en 4 puntos diferentes de la cama. Para esto vamos a utilizar simplemente una hoja de papel como ya lo conocemos. La ventaja de esto es que los motores, como podemos ver, quedan completamente energizados y esto hace que ninguno de los ejes se vaya a mover y por ende se me vaya a descalibrar a la hora de pasar de un punto a otro. Simplemente comenzamos la nivelación y cuando ya consigamos un pequeño roce entre la boquilla, la cama y la hoja de papel, pasamos al siguiente punto. Este G-Code me posiciona el extrusor en 4 esquinas diferentes de la cama. Cuando inicio el archivo vamos a ver que se nos va a posicionar en la primera esquina y para continuar vamos a ir al menú y vamos a dar resumir impresión para que continúe hacia la siguiente posición. Este archivo lo que hace es que me ubica el extrusor en una esquina y cuando llega a ese punto la impresora o el archivo hace que se pause. Para poder reanudar vamos otra vez al menú, damos resumir impresión y va al siguiente punto y así sucesivamente las veces que necesitemos. Antes de imprimir yo siempre limpio mi base de impresión con alcohol isopropílico. Ahora voy a realizar el test número 1, que también lo vas a encontrar en la descripción, y vamos a ver el resultado.
Una vez terminado el test podemos ver que quedó completamente perfecta la nivelación sin ningún tipo de error. Vamos a ver pequeñas imperfecciones en esta base magnética, por lo menos en este caso, como vas a ver acá, pero ya es por las impurezas que me tienen la base de impresión. Para esto te recomiendo utilizar un vidrio, que el vidrio no va a tener ningún tipo de imperfecciones a menos que esté estillado. Ahora, como ya quedo completamente satisfecho, voy a pasar a una prueba número 2 que también vas a encontrar en la caja de descripciones. Una vez terminada la prueba número 2, también quedo completamente satisfecho con los resultados. La nivelación se puede observar que queda completamente perfecta en este tipo de bases. Para mejorar el acabado en este tipo de imperfecciones, como vemos acá, pues simplemente te recomiendo utilizar un vidrio. Y esta es la forma más práctica y sencilla que yo he encontrado para nivelar mi cama. Si este video te gustó, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Nos vemos en la próxima.